La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muy buenas tardes. Siempre un gusto poder saludarla y a través suyo a quienes nos ven y nos escuchan. Entiendo que los que hacen esta denuncia esperan que este recurso exija al municipio cumplir con la ordenanza 17/2020 que establece la implementación del sistema integrado de transporte público en la ciudad. Ahora, ¿cuáles son los puntos de esta ordenanza que no se están cumpliendo, abogado? Sí, justamente a partir de la inacción por más de un año, 2 meses por parte de la municipalidad, nos hemos visto la necesidad de acudir a los medios jurisdiccionales para que sean esos quienes hagan cumplir la norma, que debería ser cumplida obviamente por el alcalde y los funcionarios a su cargo. Y me refiero básicamente a la posibilidad, por ejemplo, de implementar el sistema integrado de recaudo, la estructuración de la autoridad única para que establezca una suerte de sincronización o armonización de los distintos modos de transporte en la ciudad de Quito, incluido el metro, la estructuración, por ejemplo, de la reorganización de rutas y frecuencias para dotar del servicio a donde no existe esta posibilidad para los ciudadanos y usuarios y para obviamente generar las condiciones operacionales suficientes para que el metro de Quito sea sustentable tanto en lo operacional como en lo financiero y no plantearnos una irresponsable inicio de operaciones en las condiciones que hoy existe para este sistema de transporte. Claro, porque supuestamente estamos a puertas del inicio de operaciones del Metro de Quito. Así lo ofreció, por lo menos que iba a estar para diciembre de este año, lo dijo el alcalde de la capital, Santiago Guarderas. Sin embargo, todavía no saben quién la va a operar, ¿no? Pero sin embargo se fue el ofrecimiento, pero ni siquiera se cumple esta ordenanza que es básico para la implementación de las operaciones del metro, ¿no? Así es, y eso nos plantea, por ejemplo, que el sistema de recaudo o el mecanismo de recaudo sea a través de la entrega de tickets, tickets, en papelitos, en el sistema Metro de Quito. Imagínense la vergüenza que va a significar eso para la operación de un sistema de nada más y nada menos una inversión de $2.160 millones. Fíjese, eso es un ejemplo nada más de las condiciones en las que la municipalidad plantea el poner a funcionar este sistema. Una tamaña irresponsabilidad que básicamente hará que los costos de esta operación sean sufragados por ¿quiénes? Por usted, por mí, por todos, a través de las escuálidas arcas municipales. Entonces, eso es lo que justamente tratamos de evitar. Eso es lo que justamente tratamos que la función, en este caso la Corte Constitucional, inmedie para que efectivamente esto no ocurra. Es indignante, de verdad, pero si en todo este tiempo el municipio simplemente, o las autoridades municipales de la capital no han hecho caso omiso a lo que dictan las ordenanzas, ¿puede la Corte Constitucional obligar al municipio a cumplir? ¿Tienes Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Justamente este mecanismo, que es una acción por incumplimiento, que hace que el ciudadano pueda acudir a esta herramienta de justicia para obligar a la autoridad a que cumpla una norma, un deber de hacer o un deber de dar. A ver, así pero lo establece la... Si tenemos si se da la resolución de la Corte, esta puede facilitar el diálogo y la apertura de los transportistas, porque también ahí está otro problema. No se trata tanto de eso. La norma claramente establece cuáles son los hitos que la municipalidad debe cumplir. Por ejemplo, en el tema de la reorganización de rutas y frecuencias, que no depende de los transportistas, Gisela. Depende básicamente de la voluntad política de llevar adelante. De que se cumpla la ordenanza, nada más. Así es, como por ejemplo el tema del concurso público. Si es que mañana más tarde los transportistas no les calza la posibilidad de trabajar en las condiciones de dignidad, de eficiencia, de calidad de servicio que la ciudad plantea, bueno, que vengan otras personas a hacerlo y ojalá que lo hagan bien. ¿Ha recibido alguna respuesta de la Corte Constitucional ya o del municipio de Quito, por ejemplo? Bueno, del municipio de Quito no esperamos ninguna, considerando que la ineficiencia y la inoperancia ha sido la lógica o la tónica con la que se ha actuado el último año y 2 meses. Un ejemplo de ello, el tema de, por ejemplo, los contraflujos, la revisión técnica vehicular, el mismo fracasado proceso de
escogitamiento y asignación del operador del Metro de Quito. Entonces, de allí esperamos muy poco. La Corte Constitucional el día de ayer ya obviamente ha tomado conocimiento de nuestra denuncia y está dentro del plazo para calificarla y notificarla, en este caso al alcalde, para que dentro de los próximos 10 días después de esa notificación justifique el incumplimiento o justifique el cumplimiento. Y luego de ello, llamarnos a una audiencia para luego de ello resolver. ¿Qué representantes de la alcaldía son los responsables directos de este incumplimiento en la ordenanza? ¿Cuáles son los que se hacen de la vista gorda, los que no quieren o simplemente no quieren cumplir una ordenanza? ¿Quiénes son? ¿Sobre quién específicamente recae esa responsabilidad? Nombres y apellidos, Gisela. El primer personero municipal, Santiago Guarderas Izquierdo, quien paradójicamente, Gisela, en su condición de concejal de Quito y presidente de la Comisión de Movilidad, fue el que llevó adelante el proceso de aprobación de esta ordenanza. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esto? No me podrían hablar de una suerte de desconocimiento. Es un tema de voluntad. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? No puedo creer que solo sea ineptitud. O sea, ¿cuál es la razón de fondo para dejarnos a los quiteños sin un servicio digno de movilidad? Si usted me permite, voy a utilizar un término no muy adecuado, pero es simplemente porque no les da la gana de hacerlo. Porque son responsables como autoridad pública de cumplir con la ley. Existe una norma, Gisela, norma que es tan específica que, por ejemplo, en el anexo 2 de esta ordenanza establece cronológicamente, detalladamente, con plazos, con actividades, con responsables, todas y cada una de las tareas que se debieron haber cumplido. Por ejemplo, la creación del Fondo Metropolitano de Financiamiento de la Movilidad, que permitiría contar con los recursos para asegurar a las personas un nivel de servicio adecuado. De eso, absolutamente nada. Una coma, un tornillo se ha hecho. ¿Por qué? Yo inicialmente pensaba que era una suerte solamente de ineficiencia, pero ahora puedo pensar que es una suerte también de mezquindad política, considerando que quienes desarrolló este proceso fue la administración anterior, y esta suerte de disputa hace que seamos los ciudadanos quienes tengamos que pagar los platos rotos. ¿Será esta la razón? Porque como usted, y creo que la mayoría de personas que nos ven y nos escuchan se preguntarán, ¿no existe entonces razón para no llevar adelante un proceso tan necesario, tan básico, que repito, ya no se trata de que no saben qué hacer? Hoy existe una norma que les obliga a hacerlo, y simple y llanamente, vuelvo y reitero, con las excusas del caso, no les da la gana de hacerlo. No, es que no es posible que no sepan qué hacer, sino qué hacen ahí. ¿Para qué está en ese cargo? Lo que me está diciendo entonces, Cristóbal, es que no existe ningún plan para progresar hacia esa movilidad digna de la que ha mencionado varias veces y ha ofrecido el alcalde capitalino. Bueno, existe el plan, está definido ya en una ordenanza. Reitero, las actividades, responsabilidades y plazos del cumplimiento de este plan existen. Lo que no existe es voluntad política y seguramente la destreza y el conocimiento por parte de los funcionarios a cargo de lograrlo. Así nos lo han evidenciado, por ejemplo, en el fallido proceso de asignación del operador del Metro de Quito, en la revisión técnica vehicular, en el tema de los contraflujos, en la ocupación del carril exclusivo de transporte público para las mejoras del tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, esta administración lo que está demostrando es, número 1, nepotismo, número 2, inoperancia, y número 3, una falta de conciencia sobre lo que efectivamente se requiere en la ciudad, y lamentablemente nos ve abocados a los ciudadanos a tener que acudir a los medios de justicia para exigir que efectivamente se den respuestas. Qué tristeza, qué abandono el que está nuestra capital. Yo le agradezco muchísimo, abogado Cristóbal buen día, por habernos acompañado y en otra ocasión volveremos a invitarlo para que nos cuente cuál es la resolución por la que ha optado la Corte Constitucional frente a esta demanda de los ciudadanos. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Una buena tarde. Agradecemos al abogado Cristóbal Buendía. Él es presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad.